Hola, estás en la duda razonable con Jorge Palafox. En esta sesión conversaremos acerca de los antecedentes del derecho constitucional mexicano. El derecho constitucional, en primer lugar, responde a la clasificación del derecho como derecho público. Desde el punto de vista de la teoría, el derecho constitucional estudia la Constitución, la soberanía, los poderes públicos, los derechos fundamentales, entre otros respectos. Desde el punto de vista de la normativa, el derecho constitucional regula estos mismos aspectos, es decir, regula la Constitución, la soberanía, los poderes públicos y los derechos fundamentales. Huelga decir que la existencia de las constituciones precede la existencia del derecho constitucional. Las naciones crearon sus constituciones contra el poder absoluto, a la luz del justnaturalismo. El justnaturalismo es una corriente de pensamiento filosófica que se basa en la idea de que los derechos y las normas tienen un origen natural y son inherentes al ser humano. Hobbes, Locke, Montesquieu son destacados autores justnaturalistas. Esta idea, hasta hoy, es el fundamento filosófico del reconocimiento internacional de los derechos fundamentales del ser humano, que se consideran naturales, es decir, propios de la naturaleza humana y no dados por ningún poder, y por tanto ningún poder puede quitarlos, suprimirlos, limitarlos, coartarlos de ninguna forma. Durante el Renacimiento, la burguesía y los pueblos del mundo se rebelaron contra el absolutismo, y la burguesía coronó sus naciones con constituciones. Las tres constituciones más relevantes para la creación de la Constitución mexicana fueron la inglesa, que data de 1688, la norteamericana de 1787 y la francesa de 1791. En los tres países, las constituciones lograron establecerse a fuerza de grandes movimientos revolucionarios en los que pueblos y burguesías de sus respectivos países se levantaron en armas y, lanzándose contra los ejércitos de los imperios más poderosos del mundo en aquella época, lograron establecer las repúblicas. Cada república derribó la corona de cada emperador en sus respectivos países, y en su lugar se coronaron con la Constitución. Aunque las repúblicas inglesa y francesa no duraron mucho tiempo, como verás a continuación. No duraron mucho tiempo y sin embargo sentaron las bases
del constitucionalismo moderno. En el año 1215, perdida la guerra contra Francia, el rey de Inglaterra aumentó los impuestos y provocó una rebelión. El rey, conocido como Juan sin Tierra, expidió la Carta Magna de las Libertades. 2 meses después, el Papa Inocencio III la anuló. Sin embargo, en 1217, el rey Enrique III la promulgó nuevamente. Entre otras cuestiones muy importantes que tuvieron que ver, por ejemplo, con el pago de los impuestos, se estableció en la Carta Magna de las Libertades que nadie podrá ser detenido ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus pares y de las leyes. Aunque, ciertamente, esta carta se otorgó principalmente para beneficio de los nobles de Inglaterra, con los años se le fue dando un uso universal, es decir, para beneficio de todos los ciudadanos. Pasados algunos siglos y ya bien entrado el Renacimiento, en 1628 el rey Carlos I, para financiar su política externa, exigió préstamos forzosos y acuartelar las tropas en las casas de los súbditos como una medida económica. El arresto y encarcelamiento arbitrarios por oponerse a estas políticas produjo en el Parlamento una hostilidad violenta hacia Carlos I y George Villiers, el primer duque de Buckingham. El Parlamento inglés envió a Carlos I la petición del derecho, como una declaración de libertades civiles, misma que fue redactada por Sir Edward Coke. Vale decir, entre paréntesis, que los textos de Edward Coke se consideran como una autoridad entre las costumbres, usos y convenciones del derecho común en Inglaterra. La petición del derecho de 1628 versaba: no se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. A ningún soldado se le puede acuartelar con los ciudadanos. Y no puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. En 1642 se reanudó la guerra civil contra el rey Carlos I. Se le retiró el poder de disolver el Parlamento. En 1648 tuvo lugar la Segunda Guerra Civil. Oliver Cromwell derrocó a Carlos I y proclamó la Primera República, que existió hasta su muerte en 1658. Es este breve periodo de 10 años el único en el que Inglaterra vivió bajo la República. Las actas parlamentarias o estatutos que referiremos a continuación, todas, como bien puede verse, son posteriores a la derrota de la República y todas, por lo tanto, son el fundamento jurídico de la actual monarquía constitucional y también son fuente jurídica del actual derecho común en Inglaterra. En 1658 se restauró la monarquía absoluta. En 1688, Guillermo de Orange, al frente de la Revolución Gloriosa, derrocó al rey Jacobo II, pero ya no reinstauró la república, sino una monarquía constitucional. Suprime el poder absoluto del monarca y se promulgan la Declaración de Derechos
y la Carta de Tolerancia. En 1689, la Convención del Parlamento nombra reyes a Guillermo de Orange y a María, su esposa e hija de Jacobo II, el rey que fue depuesto durante la Revolución. La ley de tolerancia es una ley escrita que establece como postulado principal mantener las libertades y la religión protestante. La Declaración de Derechos de 1688, que debemos considerar como la Constitución inglesa, aunque la Constitución inglesa no está escrita, estableció, primero, la soberanía parlamentaria y segundo, el imperio de la ley. La soberanía parlamentaria establece que las leyes dictadas por el Parlamento son soberanas. Así, el Parlamento puede modificar la Constitución. Sin embargo, el soberano puede disolver el Parlamento, puesto que estamos hablando de una monarquía constitucional. También se estableció el imperio de la ley. Los estatutos parlamentarios son ley suprema y ninguna persona es punible si no viola la ley. Norteamérica, por otra parte, era una serie de colonias inglesas. Entre 1775 y 1781 ocurrió en ellas la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Fue un conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de la Gran Bretaña. En las colonias del sur, en esta época, como Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, se había organizado un sistema esclavista. En 1787, 55 representantes de las antiguas colonias se reunieron en Filadelfia con el fin de redactar una constitución. Se creó un único gobierno federal, con un presidente de la República y 2 cámaras legislativas, Cámara de Representantes y el Senado. La Constitución de los Estados Unidos de América consta de 7 artículos originales, es decir, los aprobados por el Congreso de Filadelfia en 1787, y de diversas y posteriores enmiendas, que también conforman la Constitución. En primer lugar, establece la división de poderes. En el artículo primero, establece que el poder legislativo estará a cargo del Senado y la Cámara de Representantes. En el artículo segundo, encarga el poder ejecutivo a un presidente y a un vicepresidente y reglamenta el juicio político y la remoción del cargo. En su artículo 3, encarga el poder judicial a una Corte Suprema y reglamenta los juicios con jurados. El artículo 4 regula la agrupación de los estados en una federación. El artículo 5 establece el proceso de enmiendas a la Constitución, que pueden realizarse por el Congreso o a solicitud de los estados. El artículo 6 establece la supremacía de la Constitución y de las leyes federales. Y finalmente, el artículo 7 reglamenta la ratificación de la Constitución por parte de los estados. En 1789, Madison y otros representantes propusieron una serie de reformas a la Constitución.
a las que se atribuyó el carácter de enmiendas. Es decir, no quedaron en el mismo cuerpo de la Constitución, pero se consideran supremas, igual que la Constitución, y se refiere uno a ellas como enmiendas constitucionales. El conjunto de las primeras 10 enmiendas constitucionales se conoce como la Carta de Derechos. La primera enmienda de la libertad de expresión, de prensa, religiosa, asamblea pacífica y de petición al gobierno. El Congreso no aprobará ley alguna por la que adopte una religión oficial del Estado, o prohíba el libre ejercicio de la misma, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno la reparación de agravios. Segunda enmienda del derecho de las personas a tener y portar armas, así como a mantener una milicia. Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad del Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. La tercera enmienda de la protección contra el alojamiento de militares. En tiempo de paz no se alojará a ningún soldado en casa alguna sin el consentimiento del propietario, ni en tiempo de guerra, excepto en la forma prescrita por la ley. Enmienda 4. De la protección contra los registros e incautaciones irrazonables. El derecho del pueblo a que sus personas, domicilios, papeles y efectos se encuentren protegidos contra registros e incautaciones irrazonables será inviolable, y no se expedirán al efecto órdenes que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o afirmación, y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser incautadas. Quinta enmienda del debido proceso, non bis in idem, autoincriminación y propiedad privada. Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o de otro delito infame, a menos que un gran jurado lo acuse, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas navales o terrestres o en la milicia nacional, cuando se encuentre en servicio actual, en tiempo de guerra o peligro público. Tampoco se juzgará a persona alguna 2 veces con motivo del mismo delito, el cual conlleve la pérdida de la vida o algún miembro, ni se le compelerá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal, ni se le privará de la vida, la libertad, la propiedad, sin el debido proceso legal, ni se tomará propiedad privada para uso público sin una justa indemnización. Sexta enmienda del juicio por jurado y otros derechos del acusado. En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y estado en que el delito se haya cometido, distrito que deberá haber sido determinado previamente por ley, así como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, de que se caree con los testigos en su contra, de que se obligue a comparecer a los testigos que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que le defienda. Séptima enmienda del juicio civil por jurado. El derecho a que se celebren ante un jurado los juicios de derecho consuetudinario en que el valor en disputa exceda de $20 será garantizado. Y ningún hecho juzgado por un jurado será reexaminado en tribunal alguno de los Estados Unidos, salvo con arreglo a las normas del derecho consuetudinario.
La octava enmienda, de la prohibición de una fianza excesiva, al igual que de castigos crueles e inusuales. No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán penas crueles e inusuales. Novena enmienda, de la protección de derechos no específicamente enumerados en la Carta de Derechos. No se interpretará la enumeración en la Constitución de ciertos derechos para negar o menospreciar otros derechos retenidos por el pueblo. Décima enmienda, de los poderes de los estados y de las personas. Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los estados quedan reservados a los estados, respectivamente, o al pueblo. Las noticias de la Revolución norteamericana e inglesa se propagaron extensamente por el mundo entero. En Europa, los librepensadores, los revolucionarios, los ilustrados y enciclopedistas pugnaron por el establecimiento de una república en sus países, oponiéndose frontalmente al absolutismo. En Francia ocurrió la revolución más estremecedora de los cimientos del feudalismo y del absolutismo en aquella época. En 1789, la Revolución Francesa contra el absolutismo inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con un golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Los Estados Generales en la Francia del antiguo régimen eran asambleas convocadas por el rey de manera excepcional y a la que acudían los representantes de los llamados tres estamentos. El clero conformaba el primer estado, la nobleza el segundo estado y los representantes de las ciudades, la burguesía, el tercer estado. Retomemos el hilo de los acontecimientos. El tercer estado se proclamó en Asamblea Nacional en 1789. Deliberaba así constituido cuando, en junio, el rey Luis XVI ordenó a sus tropas cerrar el acceso al Parlamento. El 9 de julio, reunida en otro edificio, la Asamblea se nombró a sí misma Asamblea Constituyente. El 14 de julio, el pueblo de París se levantó en armas en apoyo a los constituyentes, tomó la Bastilla y el ayuntamiento. La revolución se extendió por ciudades y pueblos, creándose nuevos ayuntamientos que no reconocían otra autoridad que la Asamblea Nacional Constituyente. La insurrección, motivada por el descontento popular, siguió extendiéndose por toda Francia. En las áreas rurales, para protestar contra los privilegios señoriales, se llevaron a cabo actos de quema de títulos sobre servidumbres, derechos feudales y propiedades de tierras, y varios castillos y palacios fueron atacados. La noche del 4 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente suprimió por ley las servidumbres personales, lo que equivale a la abolición del feudalismo, los diezmos y las justicias señoriales, instaurando la igualdad ante el impuesto, ante penas y en el acceso a cargos públicos. En cuestión de horas, los nobles y el clero perdieron sus privilegios. Se eliminó la autoridad de la Iglesia de imponer impuestos sobre las cosechas, los privilegios del clero y se confiscaron sus bienes. Recordemos que,
bajo el antiguo régimen, la Iglesia era el mayor terrateniente del país. Fue hasta 1905 cuando la Tercera República sentenció la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. En 1789, la Asamblea Nacional Constituyente francesa emitió la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que hoy tiene alcances universales. 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. 5. La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena. 6. La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe ser igual para todos, sea para proteger o para castigar. Siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos. 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento, excepto en los casos determinados por la ley y de acuerdo con las formas por ésta prescritas. Todo aquel que promueva, solicite, ejecute o haga que sean ejecutadas órdenes arbitrarias debe ser castigado, y todo ciudadano requerido o aprehendido por virtud de la ley debe obedecer inmediatamente y se hace culpable si ofrece resistencia. 8. La ley no debe imponer otras penas que aquellas que son estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley promulgada con anterioridad a la ofensa y legalmente aplicada. 9. Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente reprimido por la ley. 10. Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecidos por la ley. 11. Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. 12. Siendo necesaria una fuerza pública para garantizar los derechos del hombre y del ciudadano, que constituirá esta fuerza en beneficio de la comunidad y no para el provecho particular de las personas a las que ha sido confiada. 13. Siendo necesaria para sostener la fuerza pública y subvenir
a los gastos de administración una contribución común, esta debe ser distribuida equitativamente entre los ciudadanos, de acuerdo con sus facultades. 14. Todo ciudadano tiene derecho, ya por sí mismo o por su representante, a constatar la necesidad de la contribución pública, a consentirla libremente o a comprobar su adjudicación y a determinar su cuantía, su modo de amellaramiento, su recaudación y su duración. 15. La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración. 16. Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución. 17. Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá ser privado de él, excepto cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exige de manera evidente, y a la condición de una indemnización previa y justa. Esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 la promulgó la Asamblea Nacional Constituyente, erigiéndose a sí misma como un poder soberano, a la par que el poder del propio rey Luis XVI. Es decir, el rey no había sido derrocado. Para 1791 se promulgó la primera Constitución francesa, misma que establecía un régimen de monarquía parlamentaria, muy similar al que existía ya en la Gran Bretaña. El 3 de septiembre de 1791 fue aprobada la primera Constitución de la historia de Francia. Una nueva organización judicial dio a los magistrados total independencia de la corona. Al rey solo le quedó el poder ejecutivo y los derechos de nombrar a sus ministros y de vetar las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. La Asamblea eliminó todas las barreras comerciales y suprimió las antiguas corporaciones mercantiles y los gremios y abolió el derecho a la huelga. Es decir, por una parte, derrumbó los últimos vestigios del feudalismo y por otra parte, se previno contra la lucha de los trabajadores de la industria. Una vez promulgada la Constitución, la Asamblea Constituyente cesó sus funciones el 29 de septiembre, bajo una monarquía constitucional. El 1 de octubre se reunió la primera Asamblea Legislativa. El rey, sin embargo, vetó las primeras leyes de esta Asamblea. Dos potencias absolutistas europeas, Austria y Prusia, se dispusieron a invadir Francia, pues con toda razón temían que sus pueblos en sendas revoluciones arrebataran sus coronas. En 1792, el 10 de agosto, las masas populares asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales del rey. Convocó elecciones para constituir, por sufragio universal, un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención. En 1792, el nuevo parlamento elegido abolió la monarquía y proclamó la república. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención Nacional, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre el Comité de Salvación Pública, bajo el mando de Maximiliano Robespierre. Los ejércitos imperiales y de Prusia amenazaron con invadir Francia si la población se resistía al restablecimiento de la monarquía.
En 1793, en respuesta, en enero, el rey Luis XVI fue condenado a muerte. Se redactó en 1793 una nueva Declaración de los Derechos del Hombre y una nueva Constitución, de tipo democrático, que reconocía el sufragio universal y, por supuesto, la República. La Declaración de los Derechos del Hombre, promulgada por la República, retoma todas las disposiciones de la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Les da mayor precisión y adiciona algunos derechos. Declara en su artículo 14 que dar efecto retroactivo a la ley es un crimen. En el artículo 15 dice: la ley no debe establecer más penas que las estrictas y evidentemente necesarias. Deben ser proporcionadas al delito y útiles a la sociedad. 18. Todo hombre puede comprometer sus servicios y su tiempo, pero no venderse ni ser vendido. Su persona no es propiedad transmisible. La ley no reconoce domesticidad. Solo puede haber compromisos de cuidados y de reconocimientos entre el hombre que trabaja y el que lo ocupa. 22. La instrucción es una necesidad común. La sociedad debe favorecer con todo su poder los progresos de la razón pública y poner la instrucción al alcance de todos los ciudadanos. La garantía social consiste en la acción de todos para asegurar a cada uno el goce y conservación de sus derechos. Esta garantía se apoya en la soberanía nacional. Dicha garantía no puede existir si los límites de las funciones públicas no están determinados claramente en la ley y si no está determinada la responsabilidad de todos los funcionarios. 25. La soberanía reside en el pueblo. Es una: indivisible, imprescriptible e inalienable. 28. Un pueblo siempre tiene el derecho de revisar, reformar y cambiar su constitución. No puede una generación sujetar a sus leyes a las generaciones futuras. 31. Los delitos de los mandatarios públicos y sus agentes jamás deben quedar impunes. Nadie tiene derecho de suponerse más inviolable que otro ciudadano. 32. El derecho de presentar solicitudes a los depositarios de la autoridad pública en ningún caso puede prohibirse, suspenderse ni limitarse. 33. La resistencia a la opresión es la consecuencia de los derechos del hombre. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para todo este y para cada porción, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. La Constitución de la República recogió esta declaración en su preámbulo. Sus más destacables disposiciones son las siguientes. Estableció un cuerpo legislativo unicameral, es decir, una sola cámara. En lugar de un presidente, estableció un consejo ejecutivo, compuesto de 24 miembros. El consejo es el encargado de la dirección y vigilancia de la administración general. No puede obrar sino ejecutando leyes y decretos del cuerpo legislativo. En su artículo 71 reglamenta lo que conocemos nosotros como juicio político. Los miembros del Consejo, en caso de prevaricato, son acusados por el cuerpo legislativo. En materia de justicia criminal, como podrás darte cuenta, los franceses se adelantaron a su época. El artículo 90 estableció que, en materia criminal,
Ningún ciudadano puede ser juzgado sino previa acusación recibida por los jurados o declarada por el cuerpo legislativo. Los acusados tienen defensores que escogen o que se les nombra de oficio. La instrucción es pública. El hecho y la intención se declaran por el jurado. Las penas se aplican por un tribunal criminal. 97. Los jueces de lo criminal son electos cada año por las asambleas electorales. Del Tribunal de Casación. 98. Para toda la República hay un Tribunal de Casación. Este tribunal no conoce del fondo de los negocios, resuelve sobre la violación de las formas y sobre las contravenciones expresas de la ley. 100. Los miembros de este tribunal se nombran cada año por las asambleas electorales. Artículo 122. De la garantía de los derechos. La Constitución garantiza a todos los franceses igualdad, libertad, seguridad, propiedad, deuda pública, libre ejercicio de cultos, instrucción común, negocios públicos, libertad indefinida de la prensa, derecho de petición, derecho de reunión en sociedades populares y el goce de todos los derechos del hombre. La República Francesa solo sobrevivió un año. El 27 de julio de 1794, el Comité de Salvación Pública al mando de Robespierre fue derrocado. En 1795, la Convención aprobó una nueva Constitución el 17 de agosto de 1795, ratificada el 26 de septiembre en un plebiscito. La nueva Constitución, llamada la Constitución del Año 3, confería el poder ejecutivo a un directorio, formado por 5 miembros llamados directores. El poder legislativo sería ejercido por una asamblea bicameral, compuesta por el Consejo de Ancianos, 250 miembros, y el Consejo de los 500. Esta Constitución suprimió el sufragio universal masculino y restableció el sufragio censitario. En 1799, la nueva Constitución encontró la oposición de grupos monárquicos y jacobinos. Hubo diferentes revueltas que fueron reprimidas por el ejército, todo lo cual motivó que el general Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña de Egipto, diera el 9 de noviembre de 1799 un golpe de Estado y tomara el poder, instalando el consulado. No tardaría mucho en autoproclamarse emperador de Francia.